Amigos, ¿cómo están? Buenos días. En esta oportunidad me acompañan Ángel Montoya, Joel Morales y Abraham Corro. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, Bien, todo bien por acá. buenos días, buenos días, Corro, buenos días, Ángel, buenos días, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Buen día. A los tiempos que nos volvemos a reencontrar por aquí para poder compartir algo con nuestros clientes. Como tiene que ser. Así es. Así es. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el uso correcto de la termocupla y cómo podemos medir la temperatura de nuestro horno con ella. Ok, continuamos con el conocimiento de la termocupla. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros tenemos es nuestra herramienta principal. Aquí tenemos una termocupla o una dona, como lo quieran conocer, ¿sí? Está todo bien corregido en esta parte. Esto va acompañado siempre de su termómetro digital, ¿sí? Esto nos va a ayudar a observar la medida de la temperatura, tanto en Fahrenheit o en centígrado, como si usted observa cómo se cambia, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Otra de las cosas es que aquí vamos a tomar lectura, si se dan cuenta, del ambiente del horno, ¿no? Por eso que si se dan cuenta que esta dona está siendo volteada, ¿no? La resistencia que se cruzan, eso va hacia arriba. Aquí solo es para medir la temperatura de ambiente del horno. Ojo, ¿sí? Por eso que van a ver que aquí la temperatura va a estar subiendo, 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 y lo cual nosotros vamos a tener que en algún momento ver en qué punto subió la temperatura a un máximo, ¿no? Para poder saber en cuánto también va a bajar, en qué tiempo va a bajar. Si se dan cuenta, que es una temperatura muy distinta a lo que vamos a ensayar, a lo que vamos a ver con otros tipos de mediciones. Aquí llega a un máximo, por ejemplo, estamos dando 380, es lo máximo que llegó y va a comenzar a descender. Entonces lo que observamos es muy importante que tenga una buena tensión el cable de esta termocupla. Es muy importante para que se pueda medir correctamente la temperatura, ¿no? Lo que nosotros aquí observamos y recomendamos es medir la temperatura cada cierto tiempo, es decir, cada 5 segundos yo voy apuntando cuánto me va leyendo la temperatura, ¿no? Cuánto me va a llegar, para tener yo tener una curva hasta dónde subió y hasta dónde va a descender el tiempo, ¿no? Eso es muy importante conocerlo para poder entender cómo está mi horno internamente. Bueno, aquí como observamos, vamos a hacer la medición de una tinta de bajo curado, que como sabemos cura entre 270 a 280, la tinta low cure. Vemos la manera correcta de colocar el cable en cruz sobre la tinta húmeda para que lea directamente la temperatura a cual está curando la tinta, que es lo que nos interesa ver. A medida pues la prenda va pasando por el horno, vamos a ir observando nuestro termómetro hasta dónde va a ir ascendiendo la temperatura y ver si alcanza la temperatura correcta que necesitamos que alcance para que cure de forma correcta, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo va subiendo y vimos que pues ya llegó a 278, que está dentro del rango aceptable para la tinta de bajo curado o low cure. Ya en ese momento pues ya pasó de la mitad del horno y ya vemos que pues ya va en la parte de salida donde ya la temperatura va en descenso. Ahorita pues ya tenemos una tinta de plastisol normal, la cual como sabemos todos cura a 320 y a 1 minuto de tiempos de banda. La manera en que se pone la dona es la misma en que la pusimos para la tinta de bajo curado y el paso siempre de 1 minuto por el horno. Ahí pues de igual manera vamos a observar cómo la temperatura va en aumento
y si alcanza pues la temperatura deseada, que en este caso sería 320 o 325 que pusimos el horno. Ahí vemos cómo la temperatura va en ascenso, que es en la medida en que la prenda va fluyendo por el interior del horno, por la banda. O sea, ahí seguimos observando cómo nuestro termómetro nos está marcando la temperatura hasta llegar a la temperatura que tenemos registrada o seteada, que nos alcance para curar correctamente nuestra tinta. Recordemos y hacemos énfasis que aquí lo que estamos curando es la tinta, ¿verdad? Aquí es donde vemos la gráfica que les hablamos antes, que podemos ir haciendo mediciones cada 5 segundos de nuestra temperatura. ¿Qué nos va a decir esto? Si la temperatura está correcta, va a haber una curva en ascenso, va a llegar hasta un máximo y luego va a ir descendiendo. Ok. Lo que nosotros aquí observamos es otro tipo de medición, otro tipo de herramienta. Esta es una pistola para medir la temperatura, algo que está estático, en un solo punto fijo, ¿sí? No es para medir un punto de movimiento, ¿no? Como algunos clientes que usan esta herramienta para medir al horno, ¿no? Lo cual no debería, porque recuerde que la banda del horno está en movimiento, ¿sí? Entonces esto es para hacer medición en un punto fijo. Bueno amigos, ahora continuamos con algunas consultas y dudas para complementar este video que ha sido muy ilustrativo. Joel, coméntanos, ¿qué piezas o accesorios son los más comunes de reemplazar en una termocupla? Sí, Oscar, mira, por la experiencia que vengo observando esto y también aprovechando con las empresas, midiéndoles la temperatura de su horno, he visto que muchos, por el uso del equipo de la termocupla, lo que más se ha cambiado ha sido la dona, ¿no? Esto es lo más sensible que nosotros podamos tener en nuestra termocupla, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Si ya no tienes una buena medición, simplemente observa más esto. Otra de las cosas muy importantes son las baterías, pues, que tiene cada termocupla, ¿no? Que eso con el tiempo también se va gastando y no te va a dar una falsa lectura, ¿no? Entonces, revisar esas dos partes que son muy importantes, Oscar, ¿no? Para no tener una falsa lectura. Muchas gracias. Abraham, coméntanos, ¿cada cuánto tiempo es necesario calibrar este equipo? Sí, Oscar, por temas de documentación, recomendación del fabricante y por el ISO también que nosotros tenemos, lo ideal es hacerlo una vez al año, ¿no? Con una área especializada, empresas que se dediquen a lo que es metrología, para que puedan dar con exactitud. Y en este caso, por ser siempre es un externo, porque los certificados tienen que ser de una empresa totalmente externa hacia nosotros para poder validar y ver la medición exacta del equipo. Adicionalmente a ello es fundamental de que llevemos un control, un calendario con fechas exactas, y esto se tiene que encargar pues un área especial donde puedan prevenir el tipo de mantenimiento, porque cuando tengamos auditorías podamos por ahí tener alguna infracción, algún tema, pues no, de que se nos vaya a escapar de las manos. Entonces siempre es importante respetar las fechas, ¿no? Correcto, muy, muy importante esto. Ángel, para finalizar, ¿qué cuidados debemos tener con la termocupla? Bueno, Oscar, mira, obviamente aparte de estar pendiente, como ya dijimos, de su debida calibración, el cambio de baterías, etcétera, también es muy importante al momento de usarlo, ¿verdad? Hay que tener el cuidado de no dañar alguno de los cables. Siempre sabemos que cuando se mide la temperatura de la tinta, pues poner los cables en cruz, siempre tocando la tinta hacia abajo. Esa parte es la que debe tocar la superficie de la tinta. Después de usarlo, siempre tenemos que tener el cuidado de guardarla, no dejarlo expuesto, porque son materiales sensibles que pueden sufrir una caída y con una caída se pueden dañar. Aparte de esto, y bastante importante, creo que es la de asignarle el uso de la termocupla a una sola persona. Sabemos que en las plantas de serigrafía la mayoría
tienen varios turnos. Algunas plantas trabajan 24/7. Entonces, cada turno debe de haber una persona responsable del uso de la termocupla, que solo esa persona lo use. Entre menos manos manipulen el aparato, estará mejor cuidado y nos puede durar por mucho más tiempo, ¿verdad? O sea que la responsabilidad debe recaer sobre una sola persona para que nos pueda dar una vida útil más larga de nuestro aparato de medición. Gracias. Muchas gracias, compañeros, por ayudarnos a mostrar este tema que es tan importante que nuestros clientes lo tengan presente en el día a día de sus labores. Esperamos en una próxima oportunidad regresar con otro tema. Creo que sí, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Adiós, Ángel. Estamos en contacto. Cuídense de todos. Cuídense. Vamos en